Hola, pues muy buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Es mi primera vez también en Chihuahua y bueno, estamos muy contentos de parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción en formar parte de este festival en el cual vemos acciones desde lo municipal, vemos muchísimos actores. Me da mucho gusto escucharlos en vivo, a ustedes los leo, los investigo, también colaboro con ustedes. Entonces es un espacio muy importante en el que sin duda vamos a llegar como a conclusiones, a buenas prácticas y bueno, finalmente a que todos aprendamos, ¿no? Voy a ser muy concreta porque finalmente todo lo que se ha platicado aquí durante este festival finalmente lo retomo en la presentación de algún u otro modo. Como decía Eduardo Borges, de Transparencia Mexicana, la agenda anticorrupción no le corresponde a un solo partido político, a un solo actor. Es un tema de corresponsabilidad en el que cada uno de nosotros, ya sea sector civil, sociedad civil, academia, sector privado, gobierno, ciudadanos, tenemos un papel muy importante que jugar. Entonces, básicamente, voy a concentrarme en dos mensajes muy claves. Últimamente, durante estas últimas horas, hemos estado hablando de acceso a la información pública, contratos, leyes, plataformas, sistemas, interoperabilidad, datos abiertos, leyes de acceso a la información pública, ¿no? Pero realmente, como estaban comentando otros panelistas, como que no alcanzamos a ver qué impacto realmente está teniendo el acceso a la información pública, estas leyes de participación ciudadana, en el control de la corrupción. Y es que a simple vista pensaríamos que el acceso a la información pública, la transparencia, pues inmediatamente tendría como una reducción en los niveles de corrupción. ¿Por qué? Porque los agentes públicos, los gobernadores, los síndicos, están más expuestos a la luz pública, a revelar sus secretos, a revelar documentos que ellos mismos trabajan. Pero la relación no es tan sencilla, y justamente porque la relación no es tan sencilla, todavía no logramos terminar justamente con este ciclo de la información estratégica para que la información pública realmente llegue a ser un pivote en el combate a la corrupción. Voy a omitir algunos conceptos porque me parece que aquí todos son muy expertos, pero son breves definiciones de qué es la corrupción, qué es la transparencia. Y bueno, lo que les comentaba, el marco teórico, ¿no? Normalmente estamos justamente acostumbrados de que el acceso a la información pública nos va a ayudar para reducir, para encontrar, para investigar, para sancionar, pero normalmente no hacemos como este análisis de cómo es que la información pública nos está ayudando al ciclo anticorrupción. Este es algunos indicadores que estamos trabajando justamente para el tema de la evaluación del fenómeno de la corrupción. Creo que ustedes prácticamente los dominan. De un lado tenemos el índice de la percepción de la corrupción y en la extrema derecha tenemos el índice de acceso a la información pública. Como pueden ver, es algo muy curioso. Los países que tienen mayores niveles de acceso a la información pública, como es el caso de México, tienen los mayores niveles de percepción de la corrupción. Sabemos que es percepción y es necesario también vincular esto con datos objetivos. Entonces vamos a pasar a una gráfica con datos objetivos que nos hablan acerca de la incidencia de la corrupción. Por un lado, tenemos justamente el mismo índice de acceso a la información pública y del otro lado, la corrupción, medida a través del Barómetro Global de la Corrupción, que mide la pequeña corrupción a través de la tasa de incidencia de la corrupción en trámites y servicios con los ciudadanos. Como se puede ver, y por aquí está México, los mayores países con niveles de acceso a la información pública también presentan mayores niveles de corrupción. Entonces, resulta muy interesante ver el fenómeno de qué es lo que está realmente pasando, ¿no? Necesitamos más leyes de acceso a la información pública, necesitamos más datos, necesitamos más contratos, necesitamos más burocracia, necesitamos abrir más cosas. Entonces, es interesante justamente analizar cómo es que funciona esta cadena del ciclo de la información estratégica. Estos son los mismos datos, pero a través del tiempo, justamente para que podamos observar el caso de México, en el cual arriba, en el acceso a la información pública, fue de los países que en los últimos 5 o 8 años ha tenido mayores avances en cuanto a la calidad de la reglamentación que regula el acceso a la información pública, pero por otro lado, fuimos de los países que aumentó la tasa de corrupción en México. Esta gráfica me gusta muchísimo, de hecho fue elaborada en su tiempo por colegas de Transparencia Mexicana y el CIDE, donde simplemente nos muestran que la transparencia no es sinónimo de honestidad y no es sinónimo de combate a la corrupción, ¿no? Por aquí está el caso de Chihuahua,
que más o menos la relación es casi independiente, pero hay algunos extremos donde podemos ver que la Ciudad de México, por ejemplo, presenta los mayores niveles de acceso a la transparencia y es de los estados, bueno, en ese entonces, con mayores niveles de corrupción. Entonces, justamente el tema es analizar qué es lo que está pasando con la información pública, cómo la estamos utilizando y cómo podemos convertir la información pública en un sistema de rendición de cuentas. Aquí es muy importante que tomemos estos dos puntos y que nos los llevemos a nuestras casas y antes de empezar a abrir más información, hacer más leyes, hacer más burocracia, hacer más comités, ¿no? Que tomemos muy en cuenta que los niveles de acceso a la información pública por sí solos no tienen ningún impacto directo en el control de la corrupción. La información solamente si se usa y se entiende puede llegar a ser una herramienta muy particular en el ciclo anticorrupción. Solamente a través de su uso, entendimiento, generación y uso a través de distintos actores puede ser realmente un pivote. Y lo vamos a ver en las siguientes láminas. Justamente me refería a esto. Como podemos ver aquí, ya la gráfica se ve distinta, ¿no? Aquí tenemos, por un lado, en el eje horizontal, el control de la corrupción y, por otro lado, la apertura gubernamental. Hemos estado aquí hablando de que no solo son leyes de acceso a la información pública, no solo es información, sino lo que mencionaban los compañeros de los municipios, es participación ciudadana, el uso de la información pública. Entonces, cuando cruzamos justamente estos datos, la relación se ve totalmente distinta. Como podemos ver, los países que tienen más o menos mejores niveles de control de la corrupción son aquellos que están llevando a cabo mecanismos de apertura gubernamental. Cuando hablamos de apertura gubernamental, justamente nos referimos a este concepto de gobierno abierto. Gobierno abierto no únicamente tiene que ver con innovación. Podemos ser muy innovadores, pero si nadie participa, si nadie usa nuestros datos, pues la verdad es que se va a quedar ahí el lab anti-corruption, ¿no? Últimamente están muy de moda los laboratorios, pero pues difícilmente o a veces no accedemos a la información y utilizamos sus experiencias. Entonces, es como todo un mix, Eduardo Borges los llama como un cóctel, ¿no? Donde juegan la transparencia, sí, medida a través del acceso a la información pública, la innovación tecnológica, y por otro lado la participación ciudadana y la rendición de cuentas. En general, para que el acceso a la información pública y el gobierno abierto puedan ser un pivote para el control de la corrupción, tienen que cumplirse estas condiciones y, como decía Eduardo, tenemos que tomar parte en el partido, ¿no? O sea, la agenda anticorrupción no solo corresponde a un partido, a un gobierno, a un estado, nos corresponde a todos. Entonces, esta parte de saber, tomar parte y contribuir son elementos esenciales para que la información realmente pueda ser un pivote. Esta gráfica me gusta muchísimo porque justamente es muy clara en cómo la información pública justamente puede ser un pivote en el control de la corrupción. Este es el ciclo anticorrupción, más o menos hay más o menos variantes, pero generalmente pues, se trabaja sobre la prevención, la identificación, la investigación y la sanción. Muchas veces decimos cuando estamos haciendo nuestros trabajos, elaborando nuestras políticas estatales anticorrupción, las municipales, haciendo una investigación de es que no hay datos, ¿no? No tengo este dato específico, es que falta que se abran más datos, falta que se genere esta información. Antes de sí cuestionarnos, que esto es muy importante, qué falta, es importante analizar qué datos disponibles tenemos ya. Y lo mejor es que estos datos puedan estar abiertos, ¿no? Al ratito vamos a hablar un poquito de datos abiertos. Pero bueno, lo importante es analizar qué conjuntos de datos están disponibles, son públicos, y cómo estos datos nos pueden ayudar a mejorar e implementar el ciclo anticorrupción. Voy a poner unos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, en el ciclo 1, o sea, la etapa 1, la prevención, tenemos las declaraciones de intereses y patrimoniales. En el mejor de los casos, las declaraciones son públicas, ahora ya son públicas por la ley general, pero antes las teníamos como en formatos cerrados, en PDFs, y tenemos que pedir la declaración al Instituto de Acceso a la Información Pública. Pero ahorita ya son públicas. Entonces, ¿cómo es esto? Hay que justamente tener interés en la información que ya está abierta, entenderla, ver qué nos están diciendo los campos de información. Actualmente las declaraciones de intereses son usadas por los usuarios públicos para detectar el enriquecimiento ilícito, también adentro de la administración pública, ¿no? Para hacer ejercicios de evolución patrimonial. Esto es muy importante porque la información, hablamos de transparencia, pero
finalmente estamos hablando del uso de la información estratégica. La información, para que realmente se use y sea un pivote en el control de la corrupción, no forzosamente tiene que estar abierta. Las autoridades de investigación también tienen muchísima información y pueden acceder a más información que realmente, si la utilizaran estratégicamente, podría ayudar a completar el ciclo anticorrupción. La otra parte es la identificación de la corrupción. Por ejemplo, aquí un dataset, un conjunto de datos que nos podría servir son los padrones de beneficiarios finales, de programas sociales, y justamente nosotros analizar si esos programas están llegando a la gente que tiene que llegar, si esos programas están siendo de alguna manera seleccionados y ejecutados arbitrariamente. Para el tema de la investigación, por ejemplo, son súper útiles los datos de la auditoría. ¿Alguien está familiarizado con el reporte Fuiste tú? ¿No? Fue una bomba a nivel nacional. ¿Para allá? ¿No? Bueno, Fuiste tú es un colectivo de organizaciones de la sociedad civil en el que justamente aprovechando sus capacidades y la información pública que ya está disponible de la auditoría, la tradujeron justamente en información sistematizada, entendible para los usuarios, para los ciudadanos, y con este reporte se pudo ver que había muchísimas obras que no estaban terminadas de construir, había desvío de recursos públicos y bueno, un sinnúmero de casos de corrupción que vemos todos los días en las notas, ¿no? Nacionales o locales. Entonces, pues es justamente este punto, ¿no? De aprovechar la información que ya está abierta, que están generando distintos usuarios y entenderla, que es lo más importante. Para el ciclo de la sanción, es muy importante que muchas veces decimos, bueno, la información pública, ¿cómo nos va a ayudar a sancionar? A lo mejor no nos va a ayudar a sancionar per se, o sea, nos va a ayudar a completar todo el ciclo, pero esta información, como decía Eduardo, ¿no? El mecanismo de prevención más efectivo es tener la certeza de que la conducta no se va a repetir. Entonces, aquí es un área de oportunidad porque casi nadie analiza los datos de las decisiones judiciales o de los procesos administrativos. Voy a poner un ejemplo muy claro que se vio en función pública. Se analizaron todos los casos en materia de conflictos de intereses, la conducta que se había hecho por el servidor público y la sanción que se le había otorgado por dicha conducta. Lo que se encontró es que específicamente había muchísima impunidad. Había conductas de cohecho que estaban siendo sancionadas con amonestaciones privadas o públicas. Entonces, eso por default es impunidad. Y sabes perfectamente quién sancionó porque hay órganos internos de control. Entonces, es información abierta o no abierta, pública o no pública, finalmente no se está utilizando, ¿no? Entonces, el objetivo es que ustedes también puedan identificar qué conjuntos de datos pueden ser útiles para completar su ciclo anticorrupción. Esto ya para resumir un poco la participación, justamente. No todo es tan fácil, obviamente. No se trata de usar la información, como por allá decían en la presentación anterior. El tema es justamente que nos ha costado muchísimo ganar estos espacios de acceso a la información pública. También nos ha costado muchísimo ganar estos espacios de gobierno abierto, de participación ciudadana y sobre todo ahorita que estamos en una era de generación de información de tecnologías, pues nos es más difícil incluso digerirla, ¿no? Y más como ciudadanos, porque, como mencionaban anteriormente, pues vamos de la vida cotidiana, ¿no? Tenemos nuestras actividades, pero normalmente nos olvidamos un poquito de que también somos corresponsables y que también tenemos la obligación de vigilar a quien nos gobierna. Entonces, aquí voy a mencionar algunos retos que hay justamente al uso del acceso a la información pública. Como bien vimos, lo importante es la producción de la información. Sin embargo, antes de producir la información, debe de haber voluntad política de producir y revelar la información. Muchas veces los gobiernos son cerrados y no quieren abrir la información pública porque no la tienen o porque no está bien documentada o justamente porque tienen miedo de que algo vaya a salir, ¿no? Por eso, en vez de encontrar información pública abierta, tenemos que pedir acceso a la información, ¿no? Solicitudes de transparencia que se tardan muchísimo en responder y que finalmente nos contestan a veces como por la tangente, ¿no? Porque no es secreto, siempre hay cosas que pueden o no salir bien y no precisamente tiene que ser corrupción siempre en todos los casos. Algunas veces nos habla la información de ineficiencia administrativa, de desempeño, ¿no? Pero sí hay que utilizar la información. Entonces, el primer reto es justamente que los actores o sistemas estén produciendo, liberando y aperturando información. El segundo reto, justamente, es que existan plataformas, instituciones y actores que procesen, abren y comparten la información.
Ahorita, ¿alguno de ustedes está familiarizado con el concepto de crowdsourcing? ¿Sí? ¿Me podrías decir a qué se refiere el concepto? El outsourcing es una especie de subcontratación de... Crowd, de multitud, crowdsourcing. ¿No? Bueno, yo los invito a que exploremos justamente en este marco de que todos vamos a aprender y somos muy colaborativos, que nos metamos justamente a estos conceptos de gobierno abierto y participación ciudadana. Crowdsourcing viene pues, del inglés de multitud, de la base de la multitud, y justamente parte de esta teoría de que todos sabemos más que todos, ¿no? O sea, todos tenemos un área de competencia, un área de know-how, una especialización, y lo importante es que esta sabiduría se comparte entre todos para resolver problemas públicos. Y es lo que está pasando con este tema de Fuiste Tú. O sea, se unieron un colectivo de organizaciones de la sociedad civil para dar conocimiento, llamar la atención a los medios, a los gobiernos de un problema público, ¿no? Que en este caso era el tema del desvío de recursos en las obras públicas. Entonces, hay que aprovechar justamente la sinergia que tenemos aquí todos, de que estamos comprometidos en la misma agenda y generar datos, información, conocimiento, compartir, también no atomizar los esfuerzos, ¿no? Últimamente que he convivido mucho con mis colegas del INCO en eventos, vemos que cada organización, cada instituto está desarrollando una metodología, un indicador, una base de datos, y entonces al final tienes un número infinito de indicadores que no se terminan de producir, ¿no? Y al final es, oye, pero este indicador realmente le va a servir al municipio, al síndico, les va a ayudar para medir el fenómeno de la corrupción, es replicable, es utilizable, entonces justamente como que hay que generar esta sinergia y comunicación para concentrar los esfuerzos en conjunto. Otro de los retos justamente es que, pues una vez que ya logramos pasar el acceso a la información pública, el entendimiento y el uso de la información, es que esta información sea utilizada y sea tomada en cuenta por los actores que toman las decisiones, ¿no? Ahorita vamos a llegar a unos casos muy concretos, pero ¿cuánto tiempo lleva la investigación de la estafa maestra? Fácil, ¿no? En las notas. ¿3 años? ¿Las empresas fantasma? Casi como que le dejaron a esta administración el caminito construido, ¿no? Pero las notas ya estaban, la auditoría tenía la investigación. Entonces, ¿por qué hasta este momento se están empezando a hacer acciones, no? Es un tema de voluntad política, sí. Quien toma las decisiones de que esto está pasando y que debe hacerse algo al respecto, justamente es quien tiene el poder público, ¿no? Por eso también es muy importante el tema del gobierno abierto, ¿no? Para que toda esta identificación y toma de decisiones sea en conjunto y se distribuya el poder para imponer sanciones. Y bueno, finalmente este es como el ciclo de la información estratégica, de cómo podemos utilizar la información para combatir la corrupción. Como les comentaba, justamente el primer paso es la producción de la información, pero la producción de la información depende de leyes de acceso a la información pública, de la voluntad pública, ¿no? El otro paso es que procesemos los datos, los entendamos, los usamos, la acción, que justamente usemos los datos y que a partir de todo este ciclo generemos mecanismos de respuesta y rendición de cuentas, que es lo más importante, ¿no? Que como gobierno nacional no hemos completado ese ciclo, ¿no? Que la información se traduzca realmente en rendición de cuentas y que nosotros acompañemos todo ese ciclo. Normalmente lo que hacen los periodistas de investigación, los que no son tan activistas, es como ponen a la luz pública la investigación, ¿no? Se detectan desvío de recursos de 10 millones en tal contratación, pero dejan la nota, ¿no? Lo importante es como darle seguimiento a la nota, seguir investigando y dar acompañamiento como a todo este ciclo anticorrupción. Un poquito ya para llegar a casos muy prácticos en el marco de los municipios y justamente aterrizando al tema de cómo reivindicar lo público desde lo local, voy a mencionar algunos casos de estudio que vimos en algunos países que son muy fáciles de replicar, que seguramente ustedes ya los están haciendo y si no, pues también aprovéchenlos, compartan sus casos también, y de cómo la información pública está siendo súper útil para completar el ciclo anticorrupción. Vamos a poner el caso de Chihuahua, ¿no? Para hacer un poquito el símil de la transparencia y la corrupción. ¿Alguien está familiarizado con el diagnóstico de Parlamento Abierto?
Bueno, el diagnóstico de Parlamento Abierto se hace por una serie de organizaciones en las que básicamente se analizan 10 principios de gobierno abierto. Uno de los principios de gobierno abierto justamente es el acceso a la información pública. Y en el agregado, Chihuahua presenta un nivel de cumplimiento del 60.8%, donde su principal fuerte es el acceso a la información pública. Aquí no se ve muy bien la gráfica, pero justamente los rojos son los temas que son de muchísima área de oportunidad para el Estado y, por supuesto, también para los municipios. Este es el tema de la información presupuestal, que como este índice es del 2017, ya no se alcanza a ver reflejado lo que comentó el gobernador en la mañana, de que sí tuvieron un incremento, porque vieron el indicador, vieron lo de IMCO y dijeron, no, pues vamos para adelante. Entonces, esto ya no refleja la situación actual, pero justamente fue el área de oportunidad que ellos vieron para mejorar. Y por otro lado está el tema de datos abiertos, que están en rojo, justamente porque para los usuarios de datos y para quienes utilizan la información pública, nos es más fácil contar con datos en formato abierto. ¿Alguien sabe qué es un dato abierto? ¿O alguien quiere abonar o construir el concepto de dato abierto? Un dato es un conjunto de información, puede ser un conjunto, una variable categórica o numérica, pero finalmente lo que hace un dato abierto es que lo puedes reutilizar, usar y compartir en un formato que está, voy a ser muy técnica, disculpen, pero es en un formato básicamente de filas y columnas, ¿no? Bases de datos manejamos todos, un Excel siempre lo hemos manejado, creo que es lo más básico, ¿no? Entonces, como usuarios de datos, como responsables de distintas instituciones, si quieren realmente que la participación ciudadana aumente en esta materia, por favor también háganos el favor de producir la información en formato abierto. ¿Para qué? Para que también a ustedes les sea más fácil utilizarla, sistematizarla, cruzarla con otros datos, pero también para que los ciudadanos puedan ser partícipes de esa información y utilizarla y compartirla. Entonces, son como las áreas de oportunidad un poquito para el Estado. Y finalmente, ¿no? Es como este tema de que, pues sí, tenemos leyes de acceso a la información pública, participación ciudadana, pero en la realidad tenemos una tasa de incidencia de la corrupción altísima, ¿no? Estas son cifras del ENSIG, del INEGI. Se mide la tasa de incidencia a través de los puntos de contacto de los usuarios que realizan algún trámite y servicio, ¿no? Entonces, sí estamos un poquito con muchas áreas de oportunidad, pero justamente es para que lo reflexionemos y tomemos en cuenta cómo estamos usando la información para atender a los problemas públicos del Estado. Y bueno, ahorita voy a terminar aquí la presentación para dar más espacio a ustedes con algunas preguntas, que igual las preguntas que vamos a comentar pues son parte de la presentación, entonces para que también haya espacio para ustedes. Gracias. Gracias, Nancy. Te invitamos a que sigas aquí con nosotros. Voy a rescatar algunos elementos de los que Nancy nos compartió y el primero, dentro de sus primeras líneas en la charla, fue que la transparencia no es sinónimo de honestidad. Y yo creo que este tema es importante porque justo en semanas anteriores, en los diferentes medios de comunicación, el tema del órgano garante aquí en Chihuahua estuvo en discusión sobre el número de concejales, sobre el presupuesto y demás. Y quiero sobre eso hacerte una primer pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son estos retos que se enfrenta el órgano garante y que se identifica en cuanto a la transparencia y el acceso a la información? Creo que desde mi percepción como usuaria de la información, alguna vez todos fuimos ciudadanos antes de tener un cargo público o estar en alguna organización, es que no nos estamos concentrando en la demanda de la información de los ciudadanos. Yo les pregunto a ustedes, si tuvieran la oportunidad de acceder a la caja negra del Estado, ¿qué información les gustaría saber? ¿En qué información están interesados? Muchísimas veces las instituciones públicas siguen el mandato de la apertura, transparencia gubernamental únicamente por cumplir con la normatividad. Voy a revelar información de los estados financieros en un formato PDF para que nadie lo pueda utilizar, ¿no? Voy a revelar información de la nómina desactualizada, ¿no? O sea, sí creo que falta muchísimo como parte de las instituciones garantes de la información pública
que se acerquen con la ciudadanía y que conozcan qué demanda, cuál es su demanda de datos, qué información quieren saber, qué demanda la ciudadanía para que ésta quiera usar la información y la utilice estratégicamente. Voy a poner un ejemplo rapidísimo. En la Estrategia Digital Nacional hicimos un ejercicio muy padre porque hicimos una consulta pública con todos los usuarios de información de qué conjuntos de datos a ellos les son interesantes para alguna pregunta de investigación, alguna problemática, ¿no? Entonces, cada usuario se metía, se logueaba anónimamente y pedía un conjunto de datos. ¿Sabes qué? Yo quiero conocer todos los programas presupuestales de las instituciones públicas. Yo quiero conocer los subsidios, yo quiero conocer, etcétera. Entonces, sí es muy importante acercarnos con la ciudadanía y conocer cuál es su demanda de información, qué están interesados en saber justamente para que la utilicen. Entonces, Nancy nos da otra pausa a otro tema importante, que es el tema de la información proactiva. Correcto. ¿Sí? Me parece aquí que es importante resaltar el tema de la calidad de la información y de que las instituciones que se encuentran dentro del ejercicio de lo público pues hagan más allá de lo que la ley mandata para poder generar esta vinculación y este acercamiento ciudadano. En este ciclo para combatir la corrupción, Nancy nos decía, es necesaria la participación ciudadana. Me parece que el tema de acercarte, de abrir la información, de ser proactivos en ella es un tema crucial. Ella también marcaba el tema de la innovación tecnológica y la rendición de cuentas. Quisiera hacer aquí otra pregunta en cuanto al quehacer de los municipios dentro de este esquema, porque se ha visto el tema del combate a la corrupción muy a nivel nacional o estatal y ha habido pequeños esfuerzos que tienen que ver con la vinculación de los sistemas a lo municipal. Entonces, mi pregunta es, pues, ¿cómo podemos incentivar o motivar o articular desde esta experiencia el trabajo de los municipios en esta temática? Justo para responder un poco esta pregunta, voy a remitirme un poquito a lo que hemos hecho como Secretaría Ejecutiva, como brazo técnico del Sistema Nacional Anticorrupción. Desde el año pasado llevamos justamente compaginando con las instituciones del Comité Coordinador, con la ciudadanía, con el sector privado, con la sociedad civil, lo que es la propuesta de la Política Nacional Anticorrupción. Esta propuesta justamente se divide en 4 ejes: combatir la impunidad, controlar la arbitrariedad, involucrar a la sociedad y fortalecer las interacciones gobierno y sociedad, que son los puntos de contacto y son todavía más importantes en el municipio. ¿Por qué? Porque el ciudadano, la primera cara con el gobierno, finalmente es el síndico, ¿no? El municipio. Entonces hay que como que aprovechar estas áreas. Y para dar esto voy a presentar rapidísimo, la presentación va a estar abierta para ustedes, pero justamente creemos que desde los municipios lo que pueden hacer es ver qué parte de estas propuestas, bueno, en el caso de la Política Estatal Anticorrupción de Chihuahua, qué parte de estas propuestas en materia de acceso a la información, de transparencia proactiva, les pueden ser útiles de acuerdo a sus prioridades, a sus necesidades, a sus problemáticas específicas. Gracias, Nancy. Bueno, abro en este momento el micrófono para recibir preguntas del público. Tenemos tiempo para que los puedan hacer de manera directa, entonces, favor de hacernos saber quién tiene alguna intervención. Adelante. Hola, nada más mi pregunta es ¿cómo abordar el tema de la generación de capacidades en los municipios para el tema de que abran información en formatos editables? Por ejemplo, en la Ciudad de México pues, hay un ejercicio interesante que es la Agencia Digital de Innovación Pública, que tiene gente con mucha capacidad y mucho entendimiento de cómo funciona el análisis de datos y cómo deben de generarse y tratarse los datos. Pero, digamos, uno requirió la voluntad política que se le dio a esa agencia para que de verdad tuviera mucho control y mucha incidencia en el resto de las agencias de gobierno. Dos, pues también, digamos, se hicieron convenios, se buscó con quién contratar ciertos servicios, se requirió mucho presupuesto y supongo que tú, viniendo desde la Estrategia Digital Nacional, pues sabes que es un tema muy grave la falta de capacidades de los municipios, ¿no? Entonces, si se les va a exigir formatos abiertos, formatos utilizables de datos abiertos,
quién tiene que poner las capacidades, cómo se tienen que hacer. Tienen que ser los municipios mejorando su recaudación, tiene que ser la federación dando más recursos específicamente para esto. ¿Cómo lo ves? Creo que, muy buena pregunta, gracias. El tema aquí importante es pensar nuevamente en el tema de gobierno abierto. O sea, toda esta cuestión de producción, apertura de la información y el uso no le corresponde únicamente al municipio. Obviamente la información que es pública sí, pero hay información pública que se está produciendo por otros actores y que no está siendo utilizada. Me refiero nuevamente al estudio de Fuiste Tú, que justamente la auditoría no había podido traducir esta información, a pesar de que tenía todas las capacidades, recursos y tecnologías, de traducir esta información de las auditorías públicas en un formato que la gente lo entendiera, ¿no? Dejemos de hablar de datos abiertos o formatos abiertos, que la gente entendiera la información. Y Fuiste Tú, además de tener su base de datos abierta, tenía un PDF con una metodología de cómo calculó justamente el tema de las auditorías, en qué consistía su índice, lo que encontró, ¿no? Entonces, creo que el reto está en que justamente el gobierno se apoye de la organización de la sociedad civil, el sector privado, la ciudadanía. Por aquí había unos jóvenes también universitarios que aprovechen sus capacidades, sus áreas de oportunidad y justamente como que en conjunto puedan ayudar a enfrentar todos estos retos, ¿no? Pero finalmente creo que lo más importante es avanzar lo primero, que es la voluntad política. Lo demás creo que viene como por añadidura, cooperación, gobierno abierto. Las tecnologías cada vez son más elásticas, ¿no? Cada vez nos cuestan menos, cada vez hay tecnologías que son abiertas, ¿no? Ahorita podemos bajar un programa, una aplicación para analizar datos. Entonces, creo que sí es un tema más de cooperación y ver qué actores están a tu alrededor y cómo los ocupas. Mi pregunta va en el sentido de la coordinación. Me refiero a, desde el punto de vista del sistema, la Secretaría, ¿qué se ha hecho, me imagino, cuando están sentados en esta mesa para coordinar? Y pongo un ejemplo. En los municipios sí hay mucha información, suben mucha información, pero sí, mucha de ella es de esta que comentas en PDF, no se puede sistematizar. ¿Qué pasa? Los órganos garantes les ponen 100, incluso hasta lo dicen, ¿no? Tal municipio tenemos el primer lugar en transparencia porque únicamente se limitan a revisar que esté la información, no la calidad de información. En estas mesas se les dice, están sentados ahí, supongo que lógicamente está el representante del INAI o sus similares en las entidades, se les dice, oye, tienes que subir información de calidad, o qué se está haciendo al respecto. Ok, gracias por tu pregunta. Bueno, hay que recordar que está la Ley General de Acceso a la Información Pública, que ya ahora sí hasta el síndico es sujeto obligado, ¿no? Entonces, en esta Ley General de Acceso a la Información Pública justamente habla de el mandato de producir la información abierta, ¿no? Accesible para el ciudadano y con ciertos lineamientos. Pero un poquito para reforzar la parte de la apertura de la información gubernamental en el ámbito de la política nacional anticorrupción, justamente metimos varios como pinzas para que las instituciones, de alguna manera, nacionalmente hablando, tuvieran la obligación justamente de aperturar la información en formato abierto. Entonces, por un lado, tenemos estas propuestas de política pública, me voy a remitir a algunas cuantas. Por ejemplo, en el eje de impunidad, sí les mandamos a que generen información y evidencia sobre los procesos administrativos que pueden ser riesgosos o más bien que presentan cierto riesgo para que haya un hecho de corrupción. También justamente esta me encanta, que es la número 7, que dice adoptar un enfoque estandarizado para la captación, almacenamiento y uso de la información en la Plataforma Digital Nacional de los Datos, ¿no? Entonces, a través de distintas acciones y prioridades, estamos como amarrando una doble pinza por todos lados de que toda la información que se produzca, que se genere, justamente sea para empoderar a los ciudadanos y para que los ciudadanos también tengan información del quehacer gubernamental. Y como comentaba, o sea, la agenda anticorrupción no solo es de la ciudadanía que tiene que estar como vigilando todo el tiempo al gobierno, sino también de las autoridades responsables que tienen acceso a esta información y más, ¿no? Y que la pueden cruzar con quien quieran. Entonces, justamente es el tema, ¿no? Que la información, abierta o no, pública o no, debe utilizarse.
no veo dentro, bueno, del contexto nacional, la Ley General de Archivos. Se me hace que está, digo, del 2000 está en lo nacional, aquí 2016, no sé si está actualizada, porque toda esta información se pierde y la verdad es que es común. En cuanto empiezan a salir los gobiernos, aquí tuvimos claro ejemplos, empezó a quemar el basurero, qué pasó con la guardería ABC en Sonora, o sea, esa parte de guardar esa información y sobre todo resguardarla para poderla utilizar más adelante en otros aspectos de investigación o lo que tú quieras. ¿Cómo está alineada el plan nacional, la política nacional a la ley general de archivo? Sí, como Sistema Nacional Anticorrupción debemos de recordar que hay un Sistema Nacional de Transparencia que también tiene, bueno, la facultad y nos coordinamos con ellos para acciones que pues conjuntamente nos ayuden como a la fiscalización de recursos, etcétera. Entonces, justamente el tema de los lineamientos, las políticas, para estos temas que también son súper finos, ¿no? Muchas cosas pasan en un oficio y el oficio no, o sea, pasa por 3 escritorios y se guarda en el archivo y después de 5X años lo destruimos, ¿no? Entonces, es información que por ley a veces luego no está como no obligada, pero como vigilar que se esté cumpliendo, pues es un reto totalmente enorme, que de hecho sí tenemos varias prioridades que se trabajan en conjunto con el Sistema Nacional de Transparencia para que cualquier quehacer público justamente esté documentado, guardado, aperturado y que pueda ser utilizado posteriormente. Pero sí es una agenda también que tenemos muy pendiente con el tema de archivos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces… quería como comentar algunos casitos rapidísimo. Estos son los casos prácticos que les comentaba. Algunos les van a sonar como que muy cercanos porque es México y algunos pues sí son de otros países, pero creo que son algunas prácticas que, como decía Eduardo, lo importante es que sean sencillas, replicables y fáciles de medir. Entonces, si van a iniciar acciones desde lo municipal, también igual es que Eduardo y yo hemos colaborado mucho rato juntos, pero pues es justamente que ustedes forzosamente no tienen que estar en primera instancia en lo público, ¿no? ¿Por qué no empezar desde nuestras comunidades, desde nuestros alrededores, desde la delegación, desde la colonia, ¿no? ¿Qué problema público podemos resolver con la información pública? ¿Cómo nos aliamos con otros actores? ¿Cómo nos coordinamos con las tecnologías? Entonces, cualquier cosita es importante que nosotros hagamos un diagnóstico de qué es lo que queremos resolver, qué es lo que nos está pasando, qué es el problema público que queremos resolver. Y por eso justamente se hace mención a estos casos súper sencillos. Para el ciclo anticorrupción, en la parte de la prevención, un caso de uso buenísimo, muy sencillo, es el de India. En un contexto electoral, literalmente la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil repartieron tarjetas con el desempeño de los candidatos en otros cargos públicos. Estas tarjetas se repartieron aleatoriamente al electorado y justamente nosotros como ciudadanos podíamos ver que la persona X que se iba a postular al cargo Y tenía tal desempeño. Entonces, toda esa información que era pública, porque era pública las noticias, porque era público el desempeño, pues sí les ayudó justamente para que en las elecciones hubiera una menor compra de votos y por otro lado también se mejoró como que el mercado de a quién eligieron. Otro caso es el de detección en México. ¿Alguien sabe cómo empezó el tema de las empresas fantasma en Veracruz? ¿No? Inició por una denuncia anónima que hizo un proveedor a la Contraloría Interna del Estado de Veracruz, donde mencionaban que no se estaban repartiendo los recursos o que había ciertas irregularidades. A partir de esa denuncia anónima, el medio de comunicación Animal Político empezó a hacer una investigación, pero encontró que no había información, ¿no? Abierta, pública, cerrada o no. Lo que empezó a hacer es solicitudes de acceso a la información pública, ¿no? Se entregó tal servicio con tal contratación, con tantos millones, y esa información pública la contrastaron en campo. Fueron literal al estado de Veracruz y empezaron a analizar si las empresas correspondían al domicilio fiscal que ponían en el contrato. Y bueno, esto a lo mejor ya no, con las tecnologías ya no es necesario ir como al campo, ¿no? Ahorita ya hay drones que los podemos volar y ver si pues la empresa existe, ¿no? En primera instancia, o el terreno no es baldío. Entonces, como que hay que aprovechar toda esta sinergia. Otra parte importante en el ciclo es la investigación. El caso
de Petrobras, justamente, inició cuando una organización de la sociedad civil se metió al portal de datos presupuestarios y vio que algo no cuadraba, ¿no? Y ya todos sabemos en qué acabó el caso de Brasil. Y bueno, finalmente el tema de la sanción, que es lo que les comentaba de analizar la impunidad en los casos administrativos. Bueno, gracias Nancy. Nancy nos ha compartido durante este tiempo algunas líneas sobre las que seguramente tenemos que construir en cuanto al manejo de la información y que, bueno, si tenemos los índices de solicitudes de información en los municipios, como les refería yo al inicio, pues que estas solicitudes a las unidades de transparencia se traduzcan en programas, en denuncias, en seguimientos, en análisis, pero sobre todo en lo que nos compete a nosotros como comités de participación ciudadana y la naturaleza de las propias secretarías ejecutivas, en propuestas de política pública, en análisis de procesos y en mejoras de los procesos del quehacer gubernamental. Gracias, Nancy. Agradecemos mucho el tiempo y que hayas estado por aquí en Chihuahua. Gracias a ustedes.